Imagina por un momento que estás acostado en tu cama, con tu almohada suave, tu cobija caliente y el sonido tranquilo de tu casa en silencio. Ahora imagina que todo eso desaparece, que en lugar de tu cama hay un hueco cavado en la tierra congelada, que en lugar de tu cobija hay un abrigo rígido manchado de sangre que le quitaste a un compañero que murió hace 3 horas, y que el silencio no existe, porque cada segundo, cada maldito segundo, hay una explosión, un disparo, un grito, o el zumbido de un avión que viene a destruir lo poco que queda. Eso no es una pesadilla. Eso fue la realidad de cientos de miles de personas entre agosto de 1942 y febrero de 1943 en una ciudad a orillas del río Volga, que el mundo jamás olvidaría. Y si crees que podrías haber resistido una sola noche ahí, este video va a demostrarte, con hechos reales, por qué estás absolutamente equivocado. Lo primero que notarías al llegar a Stalingrado en el otoño de 1942 no sería el sonido de la guerra, sería el olor. Un hedor tan espeso, tan penetrante, tan imposible de ignorar, que tu estómago se retorcería antes de que tus ojos pudieran procesar lo que ven. La ciudad entera olía a carne quemada, a pólvora, a aguas residuales rotas que se mezclaban con el barro y la sangre en cada calle destrozada. Los cadáveres se acumulaban en las aceras, en los escombros, dentro de los edificios colapsados, y nadie tenía tiempo ni recursos para retirarlos. El general Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército Soviético, encargado de defender la ciudad, escribió en sus memorias que al cruzar el Volga por primera vez hacia Stalingrado, el humo era tan denso que el sol parecía un disco rojo opaco flotando en un cielo que no era cielo, sino ceniza. Eso era lo que te recibiría. No una trinchera organizada, ni un campamento con suministros, sino un infierno donde el concepto mismo de civilización había dejado de existir. Ahora hablemos de lo que comerías, o mejor dicho, de lo que no comerías. Las líneas de suministro soviéticas dependían casi exclusivamente del cruce del río Volga, y los alemanes bombardeaban las barcazas de transporte sin descanso. Los soldados soviéticos recibían, en los mejores días, unos 300 gramos de pan y un plato de sopa aguada, que muchas veces era poco más que agua caliente con restos de col. En los peores días no recibían nada. Y los testimonios de sobrevivientes hablan de soldados que hervían cinturones de cuero para intentar extraer algo remotamente nutritivo, que cazaban ratas entre los escombros y las consideraban un lujo proteico, que masticaban la corteza de los pocos árboles que aún quedaban en pie. Del lado alemán, la situación se volvió incluso peor cuando el cerco soviético se cerró en noviembre de 1942 durante la Operación Urano. El sexto ejército alemán, del general Friedrich Paulus, quedó completamente rodeado, y la promesa de Hermann Göring de abastecer a las tropas por aire resultó ser una de las mentiras más mortales de la guerra. Los aviones de transporte Junkers Ju-52 no podían entregar ni una fracción de las 300 toneladas diarias que el ejército necesitaba. Los soldados alemanes empezaron a morir de hambre literal, comiendo caballos muertos primero, luego perros, luego cualquier cosa que pudieran encontrar. Un oficial alemán escribió en su diario que había visto a un compañero arrancar la grasa congelada del cadáver de un caballo con las uñas, porque ya no tenía cuchillo ni fuerzas para buscar uno. Pero el hambre era solo una capa de sufrimiento. El frío de Stalingrado era un asesino silencioso y despiadado que no distinguía entre bandos. Las temperaturas en enero de 1943 descendieron hasta menos 30 grados centígrados. Los soldados alemanes habían sido enviados con uniformes de verano porque la planificación nazi asumía que la guerra en el este
se ganaría antes del invierno. Una arrogancia estratégica que costó decenas de miles de vidas. Los dedos de los pies se congelaban dentro de las botas hasta volverse negros. Sí, y la gangrena se extendía sin que hubiera cirujanos suficientes ni medicamentos para tratarla. Los médicos soviéticos operaban en sótanos iluminados con velas, sin anestesia, sin instrumentos esterilizados, amputando extremidades con sierras que a veces estaban tan embotadas que el procedimiento duraba minutos agonizantes mientras el paciente mordía un trozo de madera para no gritar. Y si gritabas demasiado fuerte, podías delatar tu posición al enemigo. Así que muchos soldados morían en silencio, ahogando su dolor en la oscuridad de un sótano destruido, rodeados de otros heridos que esperaban su turno para una operación que probablemente no los salvaría. La batalla misma era algo que ningún entrenamiento militar moderno podría haberte preparado para enfrentar. Stalingrado no se peleó en campos abiertos ni en trincheras convencionales. Lanz se peleó edificio por edificio, piso por piso, habitación por habitación. Los soviéticos desarrollaron una táctica que llamaban guerra de ratas, donde pequeños grupos de soldados se infiltraban en edificios ocupados por los alemanes y los combatían cuerpo a cuerpo en espacios tan reducidos que a veces podías escuchar la respiración del enemigo al otro lado de una pared. El sargento Yakov Pavlov y un grupo de apenas 30 soldados defendieron un edificio de apartamentos durante 58 días consecutivos contra oleada tras oleada de ataques alemanes. Ese edificio, conocido después como la Casa de Pavlov, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y en una pesadilla para los alemanes que no podían entender cómo un puñado de hombres resistía lo que batallones enteros no lograban conquistar. Dentro de ese edificio, los soldados vivían entre escombros, dormían en turnos de minutos porque un ataque podía llegar en cualquier momento y usaban los cuerpos de los caídos como barricadas cuando se acababan los sacos de arena. Y luego estaban los francotiradores. Stalingrado se convirtió en el escenario del duelo de francotiradores más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Vasily Zaitsev, un pastor de los Urales convertido en tirador de élite, acumuló más de 200 muertes confirmadas durante la batalla. Los alemanes, desesperados por neutralizarlo, supuestamente enviaron al mayor Erwin König, un instructor de su escuela de francotiradores en Sosen, para cazarlo. Aunque los historiadores debaten si König realmente existió o fue una creación de la propaganda soviética, lo que no se debate es el terror absoluto que los francotiradores sembraban en ambos bandos. Si asomar la cabeza por encima de un muro significaba arriesgar la muerte instantánea. Los soldados desarrollaban una paranoia constante, un miedo que no se apagaba ni siquiera cuando dormían, porque sabías que en algún edificio destruido, detrás de algún agujero en alguna pared, había alguien mirándote a través de una mira telescópica, esperando el momento exacto en que cometerías el error de ser visible durante medio segundo. Lo que muchos no saben es que Stalingrado no era solo un campo de batalla para soldados. Cuando comenzó el asedio alemán en agosto de 1942, Stalin se negó a evacuar completamente a la población civil porque creía que los soldados lucharían con más determinación si sabían que estaban defendiendo a personas reales. Esa decisión condenó a miles de civiles, incluyendo mujeres, ancianos y niños, a vivir atrapados en el infierno. Se refugiaban en sótanos, en alcantarillas, en cualquier hueco que ofreciera algo parecido a protección, mientras las bombas convertían su ciudad en polvo sobre sus cabezas. Los niños dejaban de hablar, dejaban de llorar. Los médicos soviéticos documentaron un estado de shock tan profundo en los menores que muchos simplemente se quedaban inmóviles con los ojos abiertos, incapaces de reaccionar ante nada.
como si su mente hubiera decidido desconectarse de una realidad demasiado brutal para ser procesada. La ironía central de Stalingrado es devastadora. Hitler estaba obsesionado con capturar la ciudad precisamente porque llevaba el nombre de su enemigo, Stalin. Y Stalin estaba obsesionado con defenderla precisamente porque llevaba su propio nombre. Y dos egos monumentales convirtieron una ciudad industrial a orillas de un río en el escenario de la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Las estimaciones más aceptadas hablan de casi 2 millones de bajas combinadas entre muertos, heridos, capturados y desaparecidos. 2 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que toda la población de muchas capitales europeas actuales, destruida en apenas 6 meses. Cuando el general Paulus finalmente se rindió, el 2 de febrero de 1943, de los casi 300.000 soldados alemanes que habían quedado atrapados en el cerco, solo unos 91.000 fueron capturados con vida. De esos 91.000 prisioneros, apenas 5.000 regresaron a Alemania después de la guerra. El resto murió en campos de prisioneros soviéticos, consumidos por el hambre, las enfermedades y el frío que ya conocían demasiado bien. Stalingrado cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Fue el punto de inflexión donde la máquina militar alemana, que parecía invencible, demostró que podía ser derrotada. Pero más que eso, Stalingrado cambió la forma en que el mundo entiende la guerra. Demostró que existe un nivel de sufrimiento humano tan extremo que las palabras no alcanzan para describirlo, que las fotografías no logran capturarlo y que las películas, por más realistas que intenten ser, apenas rozan su superficie. Si llegaste hasta aquí, es porque no eres de los que se conforman con la versión simplificada de la historia. Eres de los que necesitan entender qué pasó realmente, por qué pasó y qué significa para el mundo en que vivimos hoy. Este canal existe para personas exactamente como tú. Hay personas que sienten que la historia tiene secretos que vale la pena descubrir, verdades incómodas que merecen ser contadas y lecciones que nadie más se atreve a enseñar. Cada semana subimos un nuevo viaje al pasado con la misma profundidad, la misma honestidad y el mismo compromiso con los hechos que encontraste en este video. Si eso te interesa, suscribirte es la forma más sencilla de asegurarte de no perderte ninguno. Activa la campana, déjanos un comentario con la época o el evento que quieres que exploremos a continuación y forma parte de esta comunidad que cree que conocer el pasado es la mejor herramienta para entender el presente. Porque al final, Stalingrado no es solo una batalla que ocurrió hace más de 80 años en una ciudad lejana. Es la prueba definitiva de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la supervivencia se convierte en lo único que importa. Y también de hasta dónde puede caer cuando el poder decide que las vidas de millones son un precio aceptable por un nombre en un mapa.